Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El deslizamiento del pan. El relanzamiento del pan el 18 de octubre pasado me dejó pensando en cómo era posible que se convocara a eso en medio de las inundaciones que sufrieron Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y un estado de los 4 que todavía gobiernan, Querétaro. No lo digo solo en el sentido de la insensibilidad de no retrasar el acto de mercadotecnia partidista para otra semana, sino por el contenido del video que presentaron. Resulta que el video era de una tormenta. Le llovía encima a unas personas que corrían de la catástrofe. El desastre de la animación de inteligencia artificial banalizaba lo que les había sucedido a millones de personas en la vida real y el PAN lo promovía como un anuncio comercial. En el video, unos seres de lodo se le iban encima a los personajes de blanco. Considerando que poblaciones enteras de la Sierra Norte de Puebla y de la Huasteca fueron sepultadas por avalanchas de lodo, la referencia estuvo fuera de lugar. Fue por lo menos inapropiada. Muestra de insensibilidad hacia los afectados por las lluvias y el desbordamiento de los ríos. Pero existe otra posibilidad. Que los panistas hayan jugado con la idea de que las inundaciones eran responsabilidad del partido político al que enfrentan o culpa de Claudia Sheinbaum. No lo descarto, habida cuenta de que son los mismos que hicieron la campaña del narcogobierno contra Andrés Manuel y de la narcocandidata con Claudia, no más porque sí, sin pruebas ni argumentos, y hay que decirlo, con el resultado opuesto al que esperaban o que esperaba Max Cortázar. Con Xóchitl Gálvez tuvieron el peor resultado electoral de su historia. Al final del video, después de que se incendia la columna de la Independencia, se abre el cielo y baja un dios, Calvito, que es su fundador en 1939. Gómez Morín, un conservador hispanista que admiraba las falanges de Francisco Franco en España y que se oponía tanto al reparto agrario de Lázaro Cárdenas como a la nacionalización del petróleo. Ese dios, que era solo la cabeza flotante del querubín Gómez Morín y que bajaba en el video tras el diluvio, les dice a los que se sentaron a aplaudir en el Frontón México de la Ciudad de México: no se rindan, como una especie de deidad protofascista del siglo XXI, un Big Brother del descrédito en que ha caído su creación, una cabeza parlante del pasado nazi del PAN. El acto de mercadotecnia partidista empezó con unos muchachos en el escenario que respondían a los juveniles apodos de Mitch y Mike. Uso juveniles porque es así como los panistas se refirieron a ellos. No los llaman jóvenes o muchachos, sino juveniles. Tampoco estoy invisibilizando sus nombres. El propio PAN los llama por sus apodos. Ella era Mitch y el otro era Mike. El caso es que uno de ellos mintió al asegurar que el PAN de 1939 fue el primer partido político que tuvo mujeres en sus filas. Con su dicho, Mitch o Mike desapareció con un entusiasta y juvenil tajo toda la historia del Partido Socialista del Sureste de Felipe Carrillo Puerto y las primeras 3 diputadas en la historia de México: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Zip. A Mitch o a Mike también le valió madre el Partido Comunista Mexicano de 1919 y sus 5 dirigentes mujeres: Elena Torres Cuéllar, Refugio García Martínez, Estela Carrasco, Evelyn Trent y Thorberg Brundin. Ellas, hay que decírselo al juvenil del PAN, organizaron, además del Partido Comunista, el Consejo Feminista Mexicano, fundado 20 años antes que el Partido de los Oligarcas. Pero Mitch y Mike estaban tan entusiasmados
como otro llamado Fer, que aseguró que el PAN era, cito, el único partido en la historia de México que nació de la sociedad y no de la ocurrencia de un caudillo. La inexperiencia de Fer no debería justificar su analfabetismo político. Fer borró la historia de los partidos políticos mexicanos desde el siglo XIX, el liberal de Benito Juárez, por ejemplo, y los cientos de organizaciones políticas que surgieron antes de la Revolución, como el antirreeleccionista de Madero, y después de ella, de la Revolución, como el constitucionalista, el laborista, el agrarista y el comunista, por no hablar de los regionales, como el de Carrillo Puerto o el de Mújica en Michoacán. Pero Fer no estaba para ponerse a leer de tanto entusiasmo que lo embargaba esa mañana. Era tal su fervor impetuoso que al tratar de hablar mal del sistema de salud de la 4T, se quejó de que, cito, hay niños sin cáncer. Pero eso se debe más a su inexperiencia que a su ineptitud. Pero Fer y los dirigentes del PAN que le siguieron, Ricardo Anaya, Santiago Taboada Cortina del Cártel Inmobiliario, y hasta llegar a quien había convocado a este acto, el presidente Jorge Romero, también del Cártel Inmobiliario, todos repitieron una mentira que no aguanta una revisada de encuestas. Todos dijeron que los poquitos gobiernos del PAN que quedan, que son 4, son los mejor evaluados del país. Y no es cierto que Guanajuato, con 13% de los asesinatos en el país, ni Chihuahua, ni Querétaro, ni Aguascalientes sean parte de los 5 estados cuyos gobiernos son los mejor aprobados en el país. Para los panistas, los datos de uno de los suyos, de Mitofsky, son: en primer lugar, está Clara Brugada en la Ciudad de México, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, Mara Lezama en Quintana Roo, Julio Menchaca en Hidalgo y Alejandro Armenta en Puebla. Es una mentira que repiten, pero hasta Mitofsky sabe que sus gobernadoras no están entre las mejores evaluadas del país. Donde gobierna el PAN hay seguridad y honestidad, dice otra vez Fer. Ya hablamos de los 4,000 homicidios al año en Guanajuato, pero hablemos de honestidad. El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, permitió la construcción de más de 100 edificios de lujo ilegales en su periodo como autoridad en la delegación Benito Juárez entre 2012 y 2015. Fundó el Cártel Inmobiliario. Hay 55 investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía de la Ciudad de México. Nicias René Arirgis, el de obras de la delegación desde el 2006, está en la cárcel sentenciado por este delito. Hay empresarios inmobiliarios investigados que a cambio de regalarle departamentos a las autoridades del PAN conseguían los permisos para más pisos de los que eran legales y seguros. Cristian Monroerich, sucesor de Romero en Benito Juárez en la capital, tiene un proceso en marcha por dirigir una organización criminal. En ese cartel o red criminal hay notarios públicos, inmobiliarias y autoridades del PAN. Ese es su dirigente nacional, juveniles panistas. Hablemos de Vicente Fox y sus hijos y el caso Oceanografía en Pemex. Hablemos de Ricardo Anaya y su lavado de dinero usando factureras y cómo una funcionaria del SAT, María Angélica Martínez, acabó en la cárcel por tratar de borrar el nombre de Ricardo Anaya de las tranzas de una de sus empresas fantasmas, Unicerra, vendida a otra empresa fantasma, Manhattan Plan Development. Hablemos de Santiago Krill, quien, como escribimos en la columna de la semana pasada, aprovechó su puesto en gobernación de Vicente Fox para desviar recursos del Fonden a las campañas de su partido, aunque fueran en estados que no tenían ríos caudalosos, ni mares, ni fallas geológicas. Hablemos, por supuesto, de Xóchitl Gálvez y los 1,400 millones de pesos en contratos del gobierno cuando era funcionaria pública, algunos de ellos dados al Instituto de la Transparencia. Del descuento de 5 millones que le dieron por una casa relacionada con contratos que aprobó una autoridad en Miguel Hidalgo de la capital, o de la plaza comercial Paseo de las Palmas 340, a la que Gálvez le autorizó 2 niveles más, presuntamente a cambio de un contrato para su empresa, OMEI, por 57 millones. Hablemos de Maru Campos, la actual gobernadora de Chihuahua,
En 2021 fue vinculada a proceso por el delito de cohecho. Se le acusó de haber recibido más de 9 millones de pesos de la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte, de haber condonado 34 millones de deudas de impuestos a una empresa propiedad del mismo exgobernador Duarte, o de otorgarle 17 millones a la empresa TOC MX, propiedad del cuñado de Marco Cortés, exdirigente de Acción Nacional, Agustín Torres Ibarrola. Hablemos de otra gobernadora, Tere Jiménez de Aguascalientes, y el sobreprecio de 600 millones en luminarias cuando fue alcaldesa en 2017, o de los 20,000 millones que invirtió como gobernadora en un parque solar que no produjo energía. Hablemos de otro exgobernador, el de Guanajuato, Diego Sinue, y su casa de $1 millón en el fraccionamiento The Woodlands en Houston, atribuido por la denuncia penal que existe a la entrega durante su gobierno de casi 3,000 millones de pesos a la empresa Seguritech. Hablemos del actual gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que le otorgó a la misma empresa que la de Diego Sinue en Guanajuato, la Seguritech, contratos por 4,000 millones y también tiene 2 casas de $2 millones en Texas. Hablemos de todo esto, y más cuando dicen que donde gobierna Acción Nacional hay seguridad y honestidad. Pero volvamos al acto del Frontón México, en el que una juvenil de Puebla creyó que estaba frente al Ángel de la Independencia y no al Monumento a la Revolución, y le dedicó todas sus metáforas a la edificación equivocada. Le dan saludos a los que llaman consejeros electorales del INE, que ya no están ahí. Son Alejandra Latapí, Alfredo Figueroa, Marco Antonio Baños, Rodrigo Morales, Juan Francisco Torres Landa. Al rato aparecerá como estelar Lorenzo Córdoba, que sin miedo a quitarse la ropa interior dice: es necesario tener un análisis objetivo de lo que nos pasó. Repito, nos pasó, dice el que era el árbitro neutral de las contiendas electorales durante 12 años. También asistieron a nombre de las actrices y actores de México, así dijeron, Eric del Castillo y familia. Nelson Martínez, vocero de María Corina de Venezuela, la conductora Kate Artigues, las madres buscadoras, la deportista Paola Espinosa, el junior tóxico Claudio X González, Edmundo Jacobo, el que estuvo en el Instituto Electoral 15 años, y el come si te vas Jorge Castañeda, conocido también por aconsejarle a Xóchitl Gálvez difamar a su contrincante por televisión abierta. También anduvo por ahí el que declaró el 9 de junio de 2021 en el 14º Foro Atlántico en Madrid: nunca pensé que yo iba a extrañar la dictadura perfecta. Sí, el súbdito de la corona española, Enrique Krause, también saludó al PAN, tras aconsejarles con otra idea condenada al fracaso, que lo que está mal con el PAN es que se aliara durante 30 años con el PRI para formar el PRIAN. Según él, Xóchitl Gálvez perdió porque era también la candidata del PRI, no por hablar en contra de los programas sociales y llamar a sus beneficiarios indignos, no por ir a entregar la soberanía nacional al Wilson Center en Washington, no por decir que eran pendejos los que no tenían casa propia a los 60 años, no por decir que los trabajadores del sur del país no podían trabajar una jornada de 8 horas, no por nunca aclarar sus actos de presunta corrupción, no por simular que creían algo dependiendo de su auditorio. Pero don Enrique, gran cruz de la Orden de Alfonso el Sabio e Isabel la Católica, no está viendo a Enrique de la Madrid, hijo del expresidente del PRI y él mismo exsecretario de Turismo con Peña Nieto. Pero don Enrique, premiado por las órdenes españolas y súbdito del rey Borbón, ¿no está usted viendo en el auditorio a Beatriz Pajes Rebollar? Sí, la que puso en la portada de su revista la entonces candidata Claudia Sheinbaum con una suástica nazi como cinta en el cabello. Toda una priista de convicción, diputada por el PRI en 2006, después de haber coordinado la campaña presidencial de Roberto Madrazo en 2005. Pero supongamos por 2 milisegundos que el problema con el PAN es su asociación estrecha con el PRI. Cuando fuimos solos tuvimos los mejores resultados, se dirán ellos mismos, los panistas, y estarán otra vez
equivocados. La tendencia a perder millones de votos en cada elección presidencial después de Vicente Fox es constante, a pesar de que la población en edad de votar aumenta cada 6 años. De 16 millones de Fox a 14 de Calderón con todo y fraude electoral, a 10 de Josefina Vázquez Mota, a 9.9 de Ricardo Anaya y a 9 de Xóchitl Gálvez. Salvo en esta última, que estuvo con el PRI, el PAN ha perdido solito. Así que, gracias por la hipótesis que no aguanta un solo dato. Le pusieron relanzamiento, cuando en realidad es otro más de sus deslizamientos. Dos cosas de este acto de mercadotecnia partidista entusiasmaron a los mediócratas. La apertura de la afiliación al partido mediante una aplicación digital. Aquí hay que recordar que el PAN está a escasos 20,000 afiliados de perder el registro como partido político por falta de militantes, y la promesa de que serán escogidos como candidatos del PAN quienes pasen una prueba de liderazgo. Como se han negado a analizar su propia derrota, lo que nos ha pasado, como dice Lorenzo Córdoba, tampoco han explicado qué les pasó en la supuesta elección interna entre el PRIAN, donde competían para saber quién era el mejor liderazgo, entre luminarias como Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Santiago Krill, llamando desgraciado al presidente López Obrador, o Silvano Aureoles, Miguel Ángel Marcera y Juan Preciado. Recordemos cómo la opción que hoy presentan como novedosa, la plataforma digital, fue trucada, se fue durante días, nadie la supervisó, a pesar de que estaban vigilantes los exconsejeros del Instituto Electoral. Como Mancera, de la Madrid y Aureoles se quejaron del timo para que sus candidatos no lograran las 150,000 firmas que los avalaran. Acordémonos cómo el 20 de agosto de 2023 estos consejeros aseguraron que había 2 millones de firmantes en la plataforma digital y que estos iban a participar en una gran votación para decidir entre Beatriz Paredes del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN. Cómo se burlaron de esos 2 millones de personas que creyeron en la democracia digital del PRIAN y que nunca fueron convocados a votar, porque Alito Moreno montó una declaración ante unos periodistas falsos el 30 de agosto para declinar todo a favor de la panista. Acordémonos cómo Alito dijo que había una encuesta que daba la ventaja a Gálvez y que ya no habría elecciones, pero que jamás se enseñó, y cómo la propia Xóchitl se la pasó toda su campaña presidencial diciendo que la respaldaban 2 millones de personas, usando a toda esa pobre gente que creyó en la democracia digital del PRIAN. Yo sí me acuerdo, y con ese recuerdo me permito carcajearme del nuevo PAN. Muchas gracias por escuchar.